Le damos la cordial bienvenida a la comunidad de actualidad educativa, en especial ahora en este segundo ciclo de entrevista al doctor Carlos Olivares. El doctor Carlos Olivares, durante su trayectoria profesional, ha tenido la oportunidad de establecer sistemas nacionales de modernización y fortalecimiento de la educación superior en diversos países. Del mismo modo, ha sido evaluador del proceso de acreditación institucional de alta calidad en Argentina, Chile, Colombia, México, Nicaragua, Panamá, Salvador, Costa Rica, Paraguay, entre otros. Le damos nuevamente la cordial bienvenida al doctor Carlos Olivares. Usted que es especialista en área de acreditación y sabe nuestras realidades latinoamericanas y sobre todo en Panamá, ¿qué nos dice? ¿Cuál sería la fórmula de poder perseguir esa acreditación y esa calidad que tanto necesitan nuestros pueblos? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, Ignacio, es muy grato para mí volver a compartir este espacio contigo y poder, a su vez, referirme a algunos aspectos sobre la educación superior que creo que son muy, muy importantes, y particularmente en esta época de transición, de transformación de la educación superior, y en todo el mundo, pero particularmente mi interés radica en lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Vivimos una época de transición en que estamos avanzando desde una economía de tipos fundamentalmente nacionales, analógicas, ¿no es cierto?, industrial, a un nuevo tipo de economía, que es la economía del conocimiento, que es la economía digital. Es otra forma de abordar el desarrollo de los países. En este predicamento, la educación no puede seguir, y particularmente la educación superior, no puede seguir siendo o utilizando una serie de formas de hacer las cosas y de abordar las cosas, no solo en términos de formación. Cuando digo formación me estoy refiriendo a enseñanza-aprendizaje. No solo en términos de calidad, modelos de calidad que a lo mejor eran efectivos en los 90, pero en la actualidad no. Más aún cuando se ha provocado un acelerador de estos cambios, de esta transformación, como fue la pandemia. El COVID, qué sé yo, generó unos cambios radicales en los cuales muchas instituciones tuvieron que adaptarse prácticamente desde cero a una nueva realidad, a un nuevo entorno, a una nueva forma de poder entregar conocimiento. Entonces, desde esa perspectiva, es muy complejo abordar todas estas temáticas, porque para poder hacerlo como tal se requiere voluntad política. Y eso es general para todos los países de Latinoamérica. Y lamentablemente no siempre la voluntad política, la decisión de abordar esta problemática en el cual la educación superior se transforma en el motor del desarrollo económico de los países, más allá de las crisis industriales, por ejemplo, como la que está pasando o ha pasado recientemente Panamá con el tema de las mineras. El valor de la economía, de la nueva economía, y el papel de las universidades tiene que ver esencialmente con el activo más grande que tienen los países, y es la masa pensante de la gente, la juventud, y el conocimiento, el pensamiento que tiene la gente. Y para eso la gente hay que formarla, hay que encaminarla, hay que dirigirla, y los llamados a hacer ese trabajo son las universidades, pero impulsado por un marco conceptual, una visión de país que permita que efectivamente las universidades se orienten en ese sentido. Estamos utilizando, si uno analiza en general toda la educación latinoamericana de las universidades de educación superior, estamos utilizando esquemas que son propios de la revolución industrial. Claro. Estamos utilizando sistemas en que hay un profesor que el objetivo central o es el campus, o son los profesores, o es por último los directivos de las universidades, y no lo que debe ser en la actualidad,
que son los estudiantes. Ese es el objetivo de ser de la educación superior en este nuevo entorno. ¿Por qué? Porque estamos, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos privilegiando en la enseñanza? Lo que el profesor indica en la clase. No estamos midiendo, vale decir, los procesos a través del cual la estrategia didáctica, a través del cual los profesores entregan determinado tipo de conocimiento. Pero no estamos midiendo ni fortaleciendo cuánto es lo que efectivamente el estudiante aprende de eso. Y aquí me gustaría hacer un pequeño comentario. En la actualidad se habla mucho de equidad. En todos los países de Latinoamérica se habla de equidad, de que las universidades, y se entiende la equidad como que las universidades tienen que ser abiertas a todo el mundo, ser universales en definitiva. Y particularmente en las universidades públicas se dice que ahí tienen un papel trascendente. Correcto. Pero el problema, creo yo, esta es mi opinión personal, debería enfocarse de una manera distinta el tema de la equidad, en el sentido de que no es lo que se enseñe lo que da equidad, es lo que aprenda el estudiante, lo que logre incorporar y logre el día de mañana aplicar, no solo para beneficio económico, sino también para su formación como persona, la entrega de valores, de actitudes, etc. Entonces creo que esa concepción de equidad que está muy en boga tiene que de alguna manera ser reanalizada, reestudiada. Y creo aquí que las universidades públicas o estatales tienen un papel central, porque en definitiva deberían, junto con los gobiernos, dar los lineamientos estratégicos respecto a qué es lo que quiere de las universidades, de la educación superior, en definitiva el país. Uh-huh. Los recursos naturales son por esencia, se van a acabar, van a finalizar en algún momento. Pero lo que es la inteligencia, entre comillas, de los países, eso perdura. Pero eso no lo estamos abordando. Y hay múltiples ejemplos en el mundo desarrollado de que esa receta funciona. El punto está en que por diferentes abordajes o miradas, algunas de tipo ideológico, otras, qué sé yo, por intereses económicos, etcétera, los gobiernos de alguna manera evitan. Pero yo me preguntaría, en el caso de Panamá específicamente, Panamá como país, la Universidad de Panamá, ¿qué es lo que ha hecho en ese sentido? De impulsar, de fortalecer una política nacional, un plan estratégico nacional, pero no un plan estratégico para el desarrollo de la educación superior se hace hace 5 años, pero en general lo que hacen las universidades es 1 año. Y luego van introduciendo cambios, qué sé yo, etcétera, y se van adaptando a esto. Pero no una mirada de largo plazo. ¿Cuál es el papel de la educación superior en Panamá? Independiente de la crisis, qué sé yo, que están transitando en este momento, con el tema de las mineras. Uh-huh. ¿Qué es lo que espera el país? ¿Cuál es la contraparte que tiene para evitar seguir usufructuando del tema minero? En términos económicos me refiero. Claro. Para el país. Uh-huh. ¿Qué es lo otro que tiene para contrastar eso? La juventud. La mente de la gente. Pero en esa premisa, doctor, de lo que usted nos dice, entonces, ¿cómo usted proyectaría ese futuro en la educación superior, por lo menos aquí en Panamá, y el papel de la acreditación en la catalización como la parte de transformación en el sector educativo? ¿Cómo usted ve esa premisa? Lo que yo veo, tal como se señalaba anteriormente, es que en este momento en muchos países de Latinoamérica, prácticamente en todos, pero hay 3 o 4 excepciones, hay sistemas establecidos por el gobierno, por las leyes nacionales respecto al tema de la acreditación, tal como es en Panamá. La pregunta es, y específicamente en lo que me preguntas, Ignacio, ¿está respondiendo el sistema de acreditación, ya sea institucional o de carreras en Panamá, a los requerimientos de transformación de la sociedad en este momento? ¿O es simplemente un rito, una liturgia
vale decir que cada 4 o 5 años, los que sean, la universidad obtiene una acreditación, obtiene en definitiva una especie de escarapela en que dice estoy acreditado institucionalmente, o la carrera X está acreditada, la Z, la Y. Pero, ¿qué significa eso en valor real para el estudiante? Podrá alguien argumentar, bueno, pero estudia en una universidad acreditada. Sí, pero ¿qué valor real tiene esa acreditación? ¿De qué manera incide en la formación de los estudiantes? ¿De qué manera el gobierno, o más que el gobierno, el Estado, considera relevante ese tema? ¿Cuál es el grado? Y eso tiene que ver con otra serie, qué sé yo, de aspectos en los cuales, en el marco contextual en que está la acreditación en Panamá. ¿Es autónoma la acreditación en Panamá? ¿Está de alguna manera, qué sé yo, influida por el gobierno de turno? El proceso de acreditación es un acto eminentemente político. Es correcto. Y ahí hay un aspecto importante que usted acaba de decir, cierto. Hay una arista política muy fuerte y bien marcada que también va mermando en el aseguramiento de la calidad. Pero entonces, según esta concepción, ¿cómo usted ve ese aseguramiento de la calidad en Panamá y el impacto real en torno a lo que es la calidad de los aprendizajes, de lo que usted ha visto como consultor? ¿Qué recomendaría para el efecto de establecer la línea que debería ser, ¿no? En este mundo de transición, en el cual he señalado, en esta transición de los métodos de la era industrial a una era digital, la acreditación juega un papel fundamental, pero ya no puede seguir jugando el mismo papel que jugaba en los 90 o en la primera década del 2000. La responsabilidad central del aprendizaje no está en los profesores, está en lo que aprendan los estudiantes. Claro. Y para eso implica un cambio de concepción de la universidad. Implica que las misiones realmente no sean declaraciones líricas, que realmente las misiones institucionales respondan a las necesidades del momento del país, que haya un fortalecimiento de eso. Y para eso el tema no son las agencias de acreditación. Las agencias de acreditación deberían cambiar, deberían también ir a la par de esa transformación que están teniendo las sociedades. Ajá. No se puede quedar en un proceso burocrático, eminentemente burocrático, del chequear determinados, qué sé yo, indicadores, una enorme cantidad de indicadores, que en definitiva, ¿cuál es el impacto real de esos indicadores en el aprendizaje de los estudiantes? No se sabe, porque no hay estudios, salvo el cumplimiento. Pero eso es un cumplimiento burocrático. O sea, lo que se está, en definitiva, privilegiando es la conformidad. Es que, de acuerdo a este listado, esta institución X cumple de 60, qué sé yo, cumple 59. Conforme. Y en la tabla de 30 a 50 está acreditada por 6 años o 7 años, lo que sea. ¿Cuál es el impacto real de eso? ¿De qué manera, por ejemplo, una chica que termine medicina significa que va a tener mejor formación para abordar los problemas reales cuando trabaje en una urgencia en un hospital y se presenten determinadas situaciones, qué sé yo, complejas desde el punto de vista clínico? ¿Va a servir eso o no? ¿Tiene impacto real? ¿O es solamente una mirada holística general, qué sé yo, que de alguna manera refrenda lo que está establecido? Eso es conformidad. Exacto. Lo que debería reformularse, es cambiar, transitar desde esa conformidad al tema de la innovación. Y cuando hablo de innovación, estoy hablando nuevas formas de asegurar el aprendizaje de los estudiantes, nuevas formas de abordar el tema de la investigación como tal y los productos que se espera de la investigación. Entonces, para eso la responsabilidad es de las universidades, en el sentido de que ellos tienen, qué sé yo, que asegurar que efectivamente la calidad del producto que están entregando. Y para eso están lo que se está aplicando ya hace
20 años en el mundo desarrollado, los sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Pero es la propia universidad, no es porque está el policía al lado, qué sé yo, diciéndole, qué sé yo, oiga, tiene que hacerlo así, y nosotros le damos esta escarapela. Es como que hubiera Claro. un policía al lado de cuando uno tiene un semáforo rojo y simplemente no lo pasa, se lo salta. Pero si está el policía, no, porque lo van a multar. Entonces, no es esa la dinámica. La dinámica es que no haya ningún policía, no haya absolutamente nadie, qué sé yo, pero la universidad está preocupada de eso porque esa es su razón de ser. Si esas transformaciones no se asientan en el colectivo, en la mentalidad de la población, va a ser muy difícil, y particularmente de las autoridades, de las universidades. Y hablando de esta parte de las autoridades que usted nos menciona, entonces debería haber como unas políticas públicas del sector de educación superior bien robustas, bien fuertes, para Absolutamente, que se ejerzan como como un catalizador para el desarrollo del país, ¿verdad? absolutamente, Pero yo creo que allí es donde debe haber como voluntad política. No sé, ¿qué opina usted? absolutamente. O sea, de hecho, yo miraría, y de hecho miro esta situación que ha ocurrido con las mineras. Yo sé que es una crisis, pero de todas las crisis también representan en alguna medida una oportunidad. Ujú. Entonces, y las oportunidades no puede ser una universidad, o sea, una oportunidad puntual, perdón. Una oportunidad que vamos a solucionar el problema de aquí a 2 años. Ujú. Eso al país no le sirve. Los países no viven a 1 o 2 años de proyección. Los países viven, qué sé yo, a decenas de años. Son generaciones. 50, 100 años de Entonces, para proyección. eso, las universidades tienen, y los gobiernos, más que el gobierno, el Estado debería tener un plan estratégico, una serie, y de ese plan estratégico, una serie de políticas que se han consensuado, lógicamente, pero se han consensuado considerando las mejores prácticas que en estas materias han realizado otros países. O sea, nadie va a descubrir la pólvora en este tema. Esto ya han transitado muchos países en esto hace 40, 50, 60 años. De manera de hacer independiente o en una medida importante independiente el desarrollo económico de el tema de la productividad industrial, sino fortalecer desde niños, porque ese es el capital humano. Eso es lo que le da valor y los distingue a un país de otro. Si no, lamentablemente Latinoamérica va a seguir, si no se hace, y particularmente Panamá, incluyo mi país, qué sé yo, o sea, de esto no hay ninguna diferencia, en siendo el vagón de cola, qué sé yo, del desarrollo a nivel mundial. ¿Cómo es posible cuando hay una enorme cantidad de población joven en América Latina? Que las universidades estén discutiendo cosas, qué sé yo, tan atrasadas, como por ejemplo, si uno analiza, a propósito de esto, si uno analiza cómo se mide la educación, bueno, yo decía proceso, claro, se mide porque hay 2 semestres en el año, semestre o cuatrimestre, como se le quiera llamar en cada uno de los países, en el cual son entre 15 y 18 semanas, en que el estudiante toma 3, 4, 5 materias, tiene que aprobar esas 5 materias. ¿Y cómo las va a aprobar? Bueno, a través de las calificaciones de las pruebas, que muchas veces son altamente repetitivas y utilizan solamente la memoria, y aparte por el tiempo que está sentado, digamos, así se mide, ese es el crédito. ¿El crédito de dónde surge el crédito universitario? Surge de los principios del siglo XX. De ahí surge porque eso se creó porque había que medir de alguna manera la productividad en serie, la productividad industrial. Claro. De ahí surge entonces, la educación superior se tomó eso y se ha seguido desarrollando por más de 100 años. Pero en este momento, como dije al principio, todo el tema de la digitalización, el tema de la economía del conocimiento, todo eso ha hecho cambiar y ha hecho repensar esto. Y así lo han entendido, qué sé yo, los países desarrollados. Y ahora hay Pero que nosotros meterle la no. inteligencia artificial, estimado Todo esto, doctor. todo lo que es la digitalización. Así es. O sea, ahora, cuando hablaba de equidad, la equidad dicen en que entre, lo repito, que entre todo el mundo. Perfecto. Pero ¿qué es lo que tiene que asegurar la universidad? ¿Que entre todo el mundo? Que es un tema además administrativo. Es correcto.
¿Qué es lo que interesa en realidad? Que los estudiantes efectivamente aprendan. Pero también algo natural es que no todos los estudiantes son iguales, como no todas las personas somos iguales. Una cosa es la igualdad de oportunidad y otra cosa que naturalmente todos seamos iguales. Todos tenemos algo que nos diferencia. Y si no lo tenemos, bueno, hacemos cosas, qué sé yo, tan suntuarias como, por ejemplo, la forma de vestirse, o de presentarse, o de hablar. ¿Por qué? Porque eso se enmarca dentro de la libertad del ser humano. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que asegurar? Que la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje se adapte a diferentes tipos de estudiantes, porque hay una heterogeneidad enorme en la masa estudiantil, como en todo orden de cosas. Entonces, si la universidad es capaz de establecer modelos de aseguramiento de la calidad interno que faciliten ese proceso. Bueno, Es muy cierto lo que usted comenta, o sea, que el mismo ente, el mismo centro también tiene que ser un facilitador, pero también entonces es el Estado también tiene que hacer su parte de generar esas facilidades de poder desarrollarse y también en torno a lo que es el aspecto de investigación que veo que también se anda debilitando, porque en los desarrollos de los pueblos casualmente se van en torno a lo que es el aspecto investigativo. Sin investigación no hay desarrollo. justamente, y esa es una de las situaciones complejas de estos temas. Lo otro es, por ejemplo, que uno observa en Panamá también, a propósito de esto del aseguramiento interno de la calidad, programas de doctorado, en que realmente los criterios de evaluación de esos programas de doctorado, incluso de su definición como doctorado, es complejo porque hay que medir una serie de aspectos que no se están abordando de manera como debería hacerse para un doctorado. Por ejemplo, ¿cuánta investigación, a propósito de lo que tú decías, Ignacio, se realiza que apoya un doctorado? ¿Cualquiera puede crear un doctorado? ¿Cuál es la experiencia investigativa que avala ese doctorado? ¿Cuál es el núcleo de profesores, qué sé yo, con doctorado, con dilatada experiencia, con investigación demostrada, que está avalando la calidad de ese doctorado? Si no, llegamos a una situación en que se reparten magísteres o doctorados, la gente quiere aprender, se matricula en estas instituciones, pero ¿cuál de nuevo volvió a lo mismo? ¿Cuál es el valor real de ese doctorado? ¿Esa persona está capacitada para poder realizar una investigación de frontera en el conocimiento en las materias que corresponda? ¿O no? ¿O simplemente es una revisión bibliográfica de lo que está publicado en otros países? Y por eso se entrega un doctorado. Entonces, el posgrado pierde el sentido. Pierde el sentido porque se convierte en una especie de título nobiliario. Exacto. El doctor Así mismo es. tanto, la doctora tanto, el magíster tanto, o tengo 3, 4 magíster. Sí, claro, pero lo que interesa saber es cuál es la productividad. Eso. Entonces, eso es un tema complejo, pero yo sinceramente creo que las universidades públicas, yendo concretamente al tema de Panamá, tienen un desafío enorme. Y particularmente la Universidad de Panamá, la tecnológica probablemente también, en el sentido de desarrollar estrategias, líneas estratégicas de desarrollo que conduzcan a que, no sé, en 20 años más, qué sé yo, se haya alcanzado determinados niveles en la universidad, realizando los ajustes que haya que realizar, que se instauren sistemas centralizados de aseguramiento de la calidad. Y no solamente surjan, qué sé yo, como declaraciones, bien digo, líricas, en el sentido de que alguien diga, no, estamos acreditados por, no sé, por 6 años, así que ¿de qué más nos preocupamos? Eso no significa nada, esa es la verdad. ¿Cuál es el valor de la acreditación de Panamá en el resto del concierto latinoamericano? O de Europa, o de Estados Unidos. Si yo soy médico en Panamá
y me voy, qué sé yo, a, no sé, Australia. ¿Me van a aceptar el título de médico de inmediato? ¿O tengo que pasar una serie de exámenes, cursos, De qué sé yo, exámenes de etcétera? Qué revalidación de sé yo, y título. todo este tipo de cosas. Exacto, de titulación. ¿Por qué, por ejemplo, en Australia? Es cosa de mirar. ¿Por qué en Australia, por ejemplo, los títulos de médico de Estados Unidos o de Europa, de universidades que están acreditadas en esos sistemas, inmediatamente se les permite ejercer la profesión? Ahora, doctor, la Facultad de Medicina, por lo menos en Panamá, es la que saca la cara, porque ellos tienen convenio con Estados Unidos y hay unos exámenes que se radican acá. Y cuando van a otros países, esas revalidaciones no son tan exhaustivas, pero igual Exhaustiva tienen que como en otros pasar países. por ese proceso, ¿no? Claro, pero eso está muy bien. Eso está muy bien, pero es justamente ese es uno de los pasos que otros países deben dar. En el sentido de que, bueno, por diferentes contextos, por el contexto histórico de Panamá también, qué sé yo, tienen una relación muy estrecha con las universidades norteamericanas. Pero hay otros países que no. O sea, todo lo contrario. Entonces, eso habla también de la calidad de las universidades. Pero yo insisto, sería muy interesante, qué sé yo, que la Universidad de la Nacional, por ejemplo, o sea, la de Panamá, o otras universidades estatales, analizaran este tema con sus consejos directivos, no sé cómo se llaman en Panamá, el board directivo. ¿Cuál es la posición de la universidad, una posición estratégica frente a todos estos temas, a todos estos desafíos Claro. que están surgiendo? He escuchado que algunas personas en Panamá hablan de que hay que cambiar la ley o que en algún momento se va a cambiar la ley de educación superior, pero para orientada aquí a temas políticos de muy escasa trascendencia en cuanto a tiempo e impacto, o en el sentido de poder generar un acoplamiento con este proceso de transformación que está ocurriendo en la educación superior en el mundo, Claro. que está ocurriendo entre el desarrollo del conocimiento y la empresa, en definitiva, entre todo lo que tiene que ver con lo que tú decías, la inteligencia artificial, la incorporación de estas nuevas tecnologías, etcétera. ¿Se está en eso o se está todavía en la época industrial? Que como dije antes, se medía el avance de la educación superior, del proceso de enseñanza-aprendizaje en el tiempo que el estudiante está sentado, escuchando a un profesor que realiza una prédica, qué sé yo, sobre determinada materia. Claro. Entonces, por ahí, qué sé yo, son las ideas que tengo, Ignacio, respecto a estas temáticas. ¿Y qué podría concluirnos y qué mensaje podría darnos a toda la audiencia de actualidad educativa y todos los nuevos que nos escuchan sobre estas situaciones que vive Panamá frente al factor educativo y acreditación? ¿Y cuál podría ser la hoja de ruta adecuada para que nuestro país siga en ese pos de crecimiento y desarrollo? Bueno, como dije antes, yo creo que las universidades, las públicas, particularmente las estatales, tienen un rol fundamental en este proceso de transformación. Si las universidades no se mueven y paran un momento, paran en sentido figurado, y miran un poco hacia atrás qué es lo que han hecho y qué es lo que se espera que hagan con este nuevo contexto, va a seguir la situación como está y probablemente decayendo más. Las universidades tienen que, en este momento, a mi modo de ver, como sugerencia, es reanalizar los planes estratégicos de la universidad. Okay. Reanalizar los planes estratégicos, buscando un consenso general respecto a cuáles son los ejes de desarrollo del país y qué papel van a tener las universidades estatales en esos ejes de desarrollo. Esa es una primera cosa. Segunda cosa que deberían hacer es buscar fortalecer institucionalmente cada una de las instituciones de acuerdo a los estándares internacionales y de acuerdo a la misión institucional, porque no todas las universidades son iguales, incluso aunque sean estatales. Claro. Muchos de los objetivos que persiguen, más allá de cumplir las tres funciones misionales típicas, son otras formas de abordarlo y otras áreas de desarrollo. ¿De qué manera se pueden imbricar
el quehacer de estas universidades buscando, por ejemplo, la interdisciplinaridad para abordar los problemas con los especialistas de cada una de las universidades, aunque sean distintas. El otro tema es, otra sugerencia, es el tema de instaurar formalmente sistemas de aseguramiento interno de la calidad, que no tengan nada que ver con la planificación. Porque el gran error que yo visualizo, no solo en Panamá, sino también en otros países de Latinoamérica y universidades estatales, es que la planificación son lo mismo que realizan la calidad, o sea, son jueces y partes que aseguran la calidad. Son cosas diametralmente opuestas. Una cosa es el aseguramiento, o sea, el aseguramiento de la calidad, y otra cosa distinta es esta definición de planificación estratégica institucional y de gobierno o de Estado respecto a determinadas materias. Y para eso tienen que llegar a un consenso. Y para eso los partidos políticos, qué sé yo, tienen que, o los que estén en el gobierno, tienen, qué sé yo, que tener una participación destacada, pero también y fundamental, porque son los que lo van a implementar, las universidades estatales. Yo me atrevería a decir esos tres elementos. Y lo otro, bueno, y el cuarto, que es fortalecer todo el tema en la enseñanza, en los ¿cómo se llaman? Los perfiles de egreso de las carreras, el tema de los valores, el tema actitudinal. Ese otro elemento muy, muy, muy importante porque lamentablemente se habla mucho de esto. Y a eso hacía referencia cuando antes hablaba de declaraciones líricas que están en muchas misiones. Pero en realidad, si uno toma el currículum, lo analiza, son todas buenas intenciones. Pero en el ejercicio profesional o en lo que se ha adquirido, prácticamente no, es muy poco. Exacto. Así que lo que se ha internalizado por parte del estudiante. Así que fundamentalmente esas son mis recomendaciones, Ignacio. Sugerencias. Bueno, muchas gracias por toda esa cátedra que nos ha dado en este momento de lo que es el aspecto de los caminos de acreditación